Ser podcast. Fernando Aramburu, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora extra. Encantado. Bueno, presentas tu último libro, Hombre Caído, con Tusquets, en el que vuelves a los relatos cortos, en los que utilizas lo cotidiano, incluso lo aparentemente insignificante para hacer un retrato de la condición humana e indagar en esos grandes temas que nos atraviesan y que nos sacuden a todos. Estamos hablando pues de alguien que va a pasear a un parque para hacer unas fotos, estamos hablando de un trayecto de coche, de comprar un peluche por eBay. Quizá es la mejor forma de hacerlo, son esos pequeños momentos, esos pequeños detalles los que permiten hacer mejor el retrato social. Bueno, el retrato social no es algo que yo favorezca al escribir, pero sé que a la larga, ya solo porque uno maneje una cantidad considerable de personajes o porque reúna una serie de historias, ese retrato social va a salir de todos modos, ¿no? Aparte de que, como muy bien has explicado, mis relatos, como mis novelas, transcurren en lugares reconocibles, predominantemente urbanos, ¿no? El punto central, vamos a decir, la harina con la que yo hago todos mis relatos y novelas es la condición humana. Es esta fascinación que a mí me producen mis semejantes. Es esa pregunta que yo ya me formulé de chavalito y que todavía trato de responder, es ¿cómo funciona la vida? ¿Cómo funcionan los seres humanos? Naturalmente dentro de su diversidad. Si fuéramos todos iguales, la pregunta ya habría sido respondida hace mucho tiempo. Pero esta es una y otra vez la motivación principal, ¿no?, de mis relatos, de mis novelas. Yo pongo a actuar seres humanos de distintas condiciones, sexos, edades, como en una partida de ajedrez. Los llevo, los traigo, los junto, los separo en una determinada época, que normalmente es la misma que me ha tocado vivir a mí y en lugares distintos. Y con esto voy que chuto, tengo suficiente para escribir mis cosas. Te he escuchado en más entrevistas, Fernando, que cuentas desde que eras pequeño, observas a la gente, que ese es el comienzo de cómo construyes los personajes que después protagonizan tus novelas. No sé si después de tantos años de investigación, desde que eres pequeño, ¿qué es lo que más te interesa? ¿A qué conclusiones has llegado? ¿Qué es lo que más te llama la atención del ser humano? Bueno, verás, yo nací y de repente me di cuenta de que no estaba solo, sino que el mundo estaba lleno de semejantes de distintas edades, formas, vestimentas, idiomas. No sé, esto a mí me causó como una impresión muy fuerte y de alguna manera es lo que trato de... Es la nuez que trato de cascar continuamente, ¿no? Agradezco a esta afición mía, por este interés por los demás, el hecho de que desconozco el aburrimiento. Es decir, si no tengo nada que hacer en un momento determinado, estoy en una calle, yo me siento en una terraza, veo pasar gentes, y no me limito solamente a mirarlas, sino que les atribuyo historias, nombres, orígenes, y con esto me puedo pasar unos ratos estupendos. Esto convertido en texto pues da lugar a los libros que yo ofrezco con cierta regularidad, ¿no? ¿Por qué es esto así? Pues no sabría decirlo. Lo que sí sé es que es muy temprano, que ya era un recurso que yo utilizaba cuando tenía que ir a misa obligatoriamente para vencer el tedio. No hacía apenas caso a las palabras del sacerdote, pero me dedicaba a contar calvos, a mirar las orejas de la gente. Luego hacía parejas entre un feligrés y una feligresa. Y esto pues me resultaba grato, me resultaba productivo. Y cuando escribo tengo la sensación de que vuelvo a ser ese niño intrigado por el hecho de que los demás también existen, ¿no? Y tienen nombres, y tienen una determinada nariz y hablan de una manera determinada, se enfadan, luego se besan, van, vienen, son soberbios, son humildes. Todo esto a mí ya me resulta suficiente para levantar una obra literaria. Después del Niño, Fernando, esa novela que estaba inspirada en el trágico accidente de Ortuella, en el que murieron 50 niños en una explosión de gas en su colegio, vuelves al cuento. Siempre me ha resultado muy interesante ir a los principios, a los inicios. ¿Cómo surgen estas historias? Bueno, en mi caso, los cuentos que son fruto de un trabajo prolongado en el tiempo, surgen de tres maneras. Una,
porque tengo que contar el cuento, porque se ha convertido en una obsesión, en una pesadilla, porque está interfiriendo en otras actividades, interfiriendo, pues eso, acaparando espacio mental, y entonces lo tengo que sacar, lo tengo que objetivar, o porque la cuestión de qué trata es preocupante, ¿no? Está el cuento de encargo. Cuando digo de encargo, digo que me han encargado un cuento, no que me han dictado el tema ni las dimensiones. En todo caso, el plazo de entrega. Esto me obliga a idear una historia y hasta la fecha siempre lo he logrado. Y a veces cuentos míos que considero no especialmente débiles han surgido por un hecho así fortuito, un encargo. Y la tercera manera, como a mí se me ocurren los cuentos, es por rachas. Tengo rachas de cuentista, vamos a decir, y un cuento me lleva a otro, y entonces pues no es raro que me saque 4 o 5 piezas, ¿no? Y van quedando ahí. Y después vuelvo a ellas y cada cierto tiempo publico un libro de cuentos. En realidad yo me considero autor de un solo libro de cuentos, salvo los de tema vasco. Un libro único del cual cada cierto tiempo doy una entrega. Por eso cuando alguien me reprocha que los cuentos no tienen unidad temática, a mí me dicen estas tonterías, ya empiezo a bostezar, ¿sabes? Esta es mi idea. Mi idea es la de escribir a lo largo de mi vida un solo tomo de cuentos. Pero no de golpe, porque además se va dando una evolución, etcétera. Pero todo lo publicado ya lo doy por admitido. Y pues hacía 13 años que no sacaba un libro de cuentos. Pero los cuentos no son una actividad secundaria. Para mí, todo lo contrario, les presto toda la atención que creo que requieren y cada cierto tiempo hago una especie de antología, es decir, que no todos pasan el filtro. ¿Cuáles se quedan dentro del cajón? Bueno, cuentos que por alguna razón no me satisfacen, quizá no estuvieron bien resueltos, quizá no los escribí con el debido convencimiento y lo noto. Quizá se cuenta una historia solapada con otras. No sé. La verdad es que, claro, pasa el tiempo y uno adquiere una perspectiva un poco más objetiva. Y no todo lo que uno hace merece la atención de los lectores. Utilizas, Fernando, el humor negro, lo grotesco, para abordar, bueno, pues esas miserias que sufrimos todos, ¿no? Y también para hablar de 2 temas muy importantes, de la muerte y del sufrimiento. Son temas que no faltan en tu obra, que están muy presentes en estos cuentos desde el primero que lees. ¿Por qué nos interesa tanto la muerte, Fernando? Bueno, la muerte está ahí, la muerte es inevitable y cuando uno adquiere el uso de razón, pues es un factor que tendrá siempre delante y ante el cual se tiene que definir, lo quiera o no. Y bueno, pues uno tiene ahí toda una paleta de posibilidades, de soluciones, etcétera, la religión, el descreimiento, etcétera, ¿no? Y el hecho de que todo conduzca a un final, como me ocurre con las novelas, que están concebidas exactamente igual, como algo que conduce a un final, pues esto da sentido a todo lo que uno hace y sobre todo la idea de la muerte, que para mí no conduce a un sentimiento trágico, sí que permite o induce a una gestión de la vida. Entonces, si uno sabe que es perecedero, pues tiene que jugar sus cartas de la mejor manera posible, pienso, y valorar lo que realmente merece ser valorado. Quizá no perder el tiempo, no sé, en discusiones innecesarias, en peleas, ¿no? Quizá uno podría favorecer un poquito más el placer, ya que tampoco va a ser esto, no va a durar para siempre. Y claro, esto aflora también en mis novelas, no por nada, sino porque entiendo que la conciencia de la muerte obliga a adoptar una filosofía de la vida, lo quiera uno o no, se pare uno a meditar o no, ¿no? Entonces mis personajes están todos sometidos a este determinismo, vamos a decir, y particularmente en las novelas todos se tienen que definir con respecto a su condición pasajera. No hay otra, no hay escapatoria posible. Hay un buen ejemplo de lo que estamos hablando, que es el suicidio de Richie Pardal, esa historia de ese hombre deprimido que planea suicidarse delante de sus vecinos. ¿El humor te permite asomarte a lugares a los que de otra forma no te asomarías? Es posible. De todos modos, el humor que yo practico no es exactamente el humor de comedia. A veces
se tasan mis obras de una manera que considero inexacta. Es decir, yo no busco la risa de los lectores, aunque si se da tampoco me preocupa, ¿no? Sino que mi humor pues tiene unos ingredientes de crueldad, o está combinado con sucesos de la vida que normalmente conducirían a la pena o a la depresión. Entonces, en medio del duelo, el Aramburu introduce algún tipo de comportamiento, de reacción que no sería lo esperable en esa situación, y en el cuento que has citado es lo mismo. Pero mira, lo acababa de decir, ese señor, Richie Pardal, bueno, que es un hombre con poca vitalidad y muy inútil y un estorbo en casa, pero es consciente de su debilidad y decide suicidarse. Pero claro, en lugar de marcharse así a la primera, de tirarse al tren, pues bueno, un amigo lo convence para hacer de eso un espectáculo con el cual pues podría tener unos ingresos que ayudarían a la familia, lo cual ya es una filosofía vital en este caso. ¿Dónde está el humor? No hay chistes en todo el cuento, tampoco hay situaciones en las que el personaje se caiga en un charco o le den un tartazo en la cara. No, no es eso, es que realmente su conducta no es la esperable, y entonces entendemos que caramba, esto nos está induciendo a sonreír o a reír en una situación para la que no estábamos predispuestos a la risa. Y en ese sentido sí que soy un poco cruel con los lectores, por llevarlos a situaciones que realmente no son admisibles así como así. Y no es raro que a un lector se me enfurezca precisamente por esto, ¿no? También te digo que yo en Culo Subido no me he reído más con ese yerno que está con ese suegro demenciado viendo porno. Eso es muy divertido. Bueno, ese es un cuento en el que efectivamente se están contando dos historias. Una que es la que sería la superficie del cuento, donde pues una mujer culta, etcétera, tiene una obsesión física, y el marido, pues de una manera muy cínica, le lleva a la corriente, y otra que es la historia profunda, que es la desavenencia conyugal, que está insinuada, vamos a decir. Y también ahí hay un elemento de humor cruel, ¿no? Quizá no del todo explícito, ¿no? Pero ese marido aparentemente complaciente en una situación que es ridícula, pero que se puede dar, ¿sí? Pues es marca de la casa, sí. Todos los cuentos tienen doble de lectura, porque estamos hablando ahora de estos dobles argumentos, estas dos formas de poder leer el cuento. Por ejemplo, en Klaus, los protagonistas temen contagiarse del cáncer que sufre su vecino, pero es una actitud mezquina que realmente lo que parece que esconde su imposibilidad de poder relacionarse con él. Bueno, yo creo que ese cuento, que es el más largo de todos, bueno, ahí se ilustra un comportamiento humano que me parece muy habitual, ¿no? Es este reparo que tiene el ser humano ante la desgracia, el temor de contagiarse, el temor de estar en contacto con la pena, con lo negativo, ¿no? Pensemos en los leprosos que tenían que ir con la esquila anunciando su llegada para poder apartarse de él. Pensemos en situaciones cotidianas. Pienso pues, que murió la mujer del vecino y intentamos no cruzarnos con el viudo en la escalera porque no sabemos qué decirle, o porque no se nos ocurre más que una fórmula convencional, ¿sí? Creo que es bastante habitual el hecho que cuando alguien, o una víctima de un atentado, nos lo han contado muchas veces, cómo se sienten aisladas. Sí, al principio se les da el pésame y luego ahí te quedes, ¿no? Porque su presencia evoca el dolor, la sangre, la enfermedad, y vamos a decir que hay como un instinto en nosotros de evitar esto, ¿no? Pensemos en uno de mis textos predilectos de la historia de la literatura, que es La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, que va de eso, también un hombre agonizante, buena persona, pero al que dejan solo precisamente porque está en una situación que nadie desearía tener o conocer para sí mismo, ¿no? Y en Klaus pues ocurre lo mismo. Por cierto, eso es un cuento extraído directamente de una experiencia personal. Luego he inventado mucho, naturalmente, yo no me puedo meter en la intimidad de los vecinos, pero conocí un caso parecido que me inspiró este cuento, que fue un cuento de encargo. Pero esto no es de mérito, ni mucho menos, simplemente lo tenía que
que escribir. Hablamos del dolor y del sufrimiento de tus personajes, son personajes dolientes, pero es verdad que siempre o casi siempre intentas liberarlos de ese dolor o de ese sufrimiento. Sí, ¿no? porque yo estoy a favor de la vida. Entonces, salvo en mis primeras novelas, cuando no dominaba el género y era joven y por tanto bruto, pues las terminaba con suicidio en la última página o con una crueldad. Con el tiempo he aprendido a serenarme y a reconocer otros matices. Entonces, me parece una guarrada llevar a los lectores durante páginas y páginas a un final desolador. Pero claro, tampoco quiero yo un final con beso en la boca y violines. Así que hago ahí un esfuerzo por idear un final que a lo mejor no es jocoso, no es muy alegre, pero tampoco es una negación de la vida. O sea, casi siempre conduzco todo lo que cuento a una afirmación de la existencia, una pequeña esperanza, una luz, algo que merezca el calificativo de positivo. Es muy interesante también, Fernando, cómo abordas el tema de la familia, las relaciones entre padres e hijos, las relaciones entre hermanos. Hace unos días el Cervantes homenajeaba a Carlos Saura, uno de los directores que más y mejor ha retratado la familia. Él decía que la familia es el primer paso a la corrupción. No sé si la familia es el mejor marco para hablar de relaciones y de nuestro propio yo. Bueno, es posible, puesto que es raro no tener una familia y no hacer los primeros ejercicios de socialización dentro de la familia, ¿no? La familia, desde un punto de vista teórico, puede ser una institución, pero desde el punto de vista de la realidad es mi madre, mi padre, mis hermanos, mis condiciones económicas, el lugar donde viví, mi época, o sea, todo muy concreto y muy real, y es ahí dentro de ese pequeño grupo humano donde uno hace sus primeras enseñanzas, positivas, negativas, donde uno aprende a hablar, donde uno adquiere tal vez unas creencias religiosas, unos gustos, la primera alimentación, etc. Todo esto determina de una manera esencial la vida de cualquiera. La presencia de la familia dentro de mis obras tiene que ver quizá con uno de los temas que yo abordo con mayor frecuencia, que es la dificultad humana de establecer relaciones armónicas duraderas. En fin, nos enamoramos o nos caemos bien o decidimos vivir juntos y al cabo de un tiempo todo eso se va como desgastando, se va rompiendo, ¿no? Y eso a mí me afecta y me preocupa mucho. Entonces lo tengo presente cuando escribo y en muchos de estos cuentos es eso lo que cuento, es esa dificultad. Iba a decir incapacidad, pero eso sería injusto. Esa dificultad de hacer duradero el respeto, el amor, la amistad, ¿no? Y tal vez por eso, sin que yo me diera cuenta, una buena parte de los cuentos de Hombre Caído están protagonizados por parejas, por cónyuges, por hermanos, por vecinos, ¿no? 2, a veces 3, pero el hecho de que haya una pareja protagonista es algo que se repite en los cuentos sin que yo me hubiera dado cuenta de ello. Fíjate que en este sentido yo me considero un afortunado. Es decir, yo me crié en una familia estable. La idea de que mis padres no vivieran juntos es algo que no ha pasado jamás por mi cabeza y no se produjo. Yo llevo conviviendo con mi mujer más de 40 años. Quiero decir que en ese sentido la vida ha sido generosa conmigo. Tengo amigos desde la adolescencia, ¿no? Y quizá el temor de que esto no sea así, de que esto se rompa, es lo que me hace plantearme historias que no deseo que me ocurran, pero de alguna manera me las saco de encima por la vía de objetivarlas en un texto, ¿no? Esa es la sensación muy grata que tengo cuando algo me inquieta o me atemoriza, me preocupa. Lo transformo en un texto, una historia, un cuento, un artículo, y de alguna manera tengo la sensación de que lo he vomitado, me he liberado de eso. Y eso me da mucho equilibrio. Tus personajes, Fernando, son personas... En general son personas corrientes que están marcadas también por su propia condición de clase. No sé si uno acaba con el convencimiento a lo largo de los años de que hay cosas que en la vida no se pueden cambiar.
Bueno, sí creo que cada uno de nosotros tiene una capacidad limitada de cambiar o de cambiarse, quizá de cambiarse un poco más, en el sentido de que uno va recorriendo las sucesivas edades de la vida y uno efectivamente puede estudiar, puede aprender, puede mejorar por medio de la cultura, del trato con los demás, etcétera, ¿no? Pero lo que es la dirección del individuo hacia lo colectivo, ahí ya soy muy escéptico. Además, ahí es donde empieza mi suspicacia, mi desconfianza. Yo veo políticos hablar y prometer y decir cosas como que van a mejorar la vida de la gente. Eso a mí me parece que es una enorme falsedad, porque la gente no existe. La gente es un montón, es un saco de cuerpos. No tienen su nombre, no tienen sus condiciones reales diarias. Si nos acercáramos a la gente, en lugar de hablar de ella así de lejos, veríamos lo que vemos los escritores, veríamos el destino individual, el nombre, la cara, la edad, la enfermedad, el dolor de cabeza, los problemas para llegar a final de mes, pero no de una manera genérica, sino concreta, individual. Y por eso esto de cambiar la vida, sí, bueno, vamos a decir que hay pactos sociales, como por ejemplo que si un semáforo se pone en rojo tenemos que parar, y si no nos multan, ¿no? Un poco de látigo también hay detrás de todo esto. Hablabas de políticos. En alguna entrevista te he escuchado decir que no te gusta hablar de política porque te aburre. No, lo que no quiero, y perdona que te interrumpa, pero esto es muy importante, estoy absolutamente decidido a que lo político, el debate ideológico, estoy decidido a que no ocupe demasiado espacio en mi vida personal y desde luego en mi creación literaria. Porque ya empiezo a trabajar con ingredientes ajenos. Y eso no me gusta. Por supuesto que tengo ideas. Pero vamos a decir que mis ideas están encima de un plato sacadas de un buffet, donde yo elijo lo que me parece conveniente o provechoso. No solo para mí, sino también en mi convivencia con los demás. Partiendo siempre de un principio que es el único dogma que yo admito en esta vida, que es el respeto a los demás. ¿Sí? Pero pasarme la vida comentando lo que ha dicho el ministro o el de la oposición, esto yo no tengo tiempo para esas bagatelas. ¿Sí? Porque además me parece que estamos dirigiendo el foco de atención a lo banal, a lo trivial y a lo que no nos ayuda en absoluto y no nos lleva, desde un punto de vista cultural, no nos lleva muy lejos. ¿Sí? De hecho, pasan las décadas y toda esta gente que ahora está en las primeras planas de los periódicos diciendo esto, con sus chanchullos y sus promesas y demás, desaparecen completamente y lo que queda pues es aquel poeta que en su día no conocía ni Dios o aquel escritor que en soledad pues, dejó de manera póstuma ahí unos textos. Eso me conecta con lo que explicaste a finales del año pasado cuando dejaste tu columna en El País, que llevabas escribiendo varios años y que dejaste por falta de motivación, por falta de conexión con la situación actual. Dijiste algo así como que era como abrir un paraguas en medio de un huracán. ¿Por qué te sientes desplazado en tu época? Bueno, yo tengo ya mis años. Yo he hecho, como tantos otros, un esfuerzo porque no se me escapara el tren de la tecnología. Estuve en redes sociales, intentaba incorporarme a los inventos tecnológicos, a tener mi iPhone, a estar a la última en todo, a seguir las novedades literarias, y terminé agotado. Y además, dándome cuenta de que mi relación con mi entorno, con el mundo que se decía antes, era pura y exclusivamente opinativa. Es decir, que ocurría algo y inmediatamente había que responder con una opinión. Y la opinión, desde un punto de vista del conocimiento, a mí me parece lo más frágil del ser humano y además es lo más influenciable. Y yo me daba cuenta de que opinaba cosas a partir de información o de artículos que habían escrito otros. Es decir, que me estaba convirtiendo en un grano de un racimo, vamos a decir. Y eso no me apetece, por una razón que viene de una promesa de la adolescencia, y es que yo quiero que mis textos contengan mi verdad personal, no la verdad
Eso no sé qué es. Una verdad igual para todos, yo creo que no existe. Pero sí mi verdad personal, mi autenticidad. Yo creo que allí, que aunque yo le diga a un amigo, le suelte una trola o le diga una mentira, cuando escribo no. Cuando escribo yo quiero estar ahí entero y verdadero, particularmente cuando comparto mis textos con posibles lectores. Y entonces me daba cuenta de que no estaba a gusto, es decir, que dedicaba tiempo a la búsqueda de un tema. Buscaba un tema cada semana. Hombre, si uno tiene dificultades para llegar a final de mes, yo entiendo que asuma este tipo de tareas. Yo he escrito sobre fútbol, he escrito sobre cuestiones que ni me iban ni me venían, pero necesitaba urgentemente unos ingresos. Afortunadamente, no lo voy a ocultar, ya no tengo esa necesidad. Entonces, ¿para qué voy a introducir en mi vida una actividad no solo que no me complace, sino que tampoco me permite ofrecer a los demás gran cosa? ¿Sí? Y además yo no soy periodista. Claramente, yo no tengo esa agilidad, esa rapidez que tienen los periodistas para despachar un texto ahí en un momento. Yo compongo los artículos. Mis artículos eran sonetos disimulados, vamos a decir, pero lo digo como autocrítica. Y así no se disfruta de la vida, ¿no? Y además, y esto es muy importante, aunque es simplemente personal, yo vengo de ser un chaval muy nervioso y faltón y gamberro a ser un señor que ha logrado, gracias a los libros y a la meditación y al contacto positivo con los demás, lo que llamamos serenidad. Y esta serenidad no la quiero perder. No la quiero perder. Y el mundo actual no va en la senda de la serenidad, sino de la prisa, de la discusión, de la crispación, del zasca, que está muy de moda, que consiste en rebatir a otro, pero al mismo tiempo humillándolo. No, ese no es el concierto en el que yo quiero estar tocando mi modesto instrumento. Estás hablando de los años, del paso del tiempo, de ese camino hacia la serenidad. ¿Cómo ha ido cambiando tu mirada a lo largo del tiempo y de los años hacia la enfermedad y hacia la vejez? Bueno, quizá hay un cambio. Tampoco es que me analice yo todos los días. No, bueno, analicemos nosotros. Sí noto, y lo noto leyendo a otros, que finalmente se ha ido imponiendo en mí una especie como de compasión por los demás. Pero no compasión en el sentido de una mirada de arriba abajo, sino realmente de participación activa en la pasión de los demás. Pasión que puede ser dolor, pero también el exceso, el fanatismo, etc., ¿no? Entonces, me asomo a la ventana y veo toda esa especie de jardín de las delicias de gente yendo de un lado para otro, ¿no? Y pienso, joder, dentro de 30 años no queda ni uno aquí. Y sin embargo, están ahí obsesionados por cosas pasajeras, ¿no? En lugar de, yo qué sé, de disfrutar del sol de la mañana o de dar un abrazo ahí, y nos implicamos a veces en discusiones domésticas que son absolutamente improductivas, que te rompen el día y no te llevan a nada. Eso sí he aprendido. Y de alguna manera, pienso en César Vallejo, por ejemplo, un poeta predilecto que escribía un poco desde esa pena que le daba el semejante, ¿no? El pobrecito, el cadáver que seguía muriendo, ¿no? Eso se ha establecido en mí, lo noto, por encima de cualquier acervo ideológico, religioso, etcétera, ¿no? Lo dice uno de tus personajes en el cuento que lleva por título Dilema: cuando se derriban las paredes del disimulo, se descubren las verdades escondidas. Despojar a tus personajes de cualquier impostura, de artificios, ¿nos hace sentirnos mucho más identificados con ellos? Bueno, es que no tienen escapatoria, porque ellos piensan, sienten lo que yo les dicto. Y entonces los parto como una nuez. Y quien lee les va a ver hasta la última rueda catalina de su interioridad, de sus obsesiones, de sus miedos, de lo que quieren, lo que no quieren, de sus trampas, etc. Esto lo permite la literatura, la vida no lo permite. Vamos todos peinados y maquillados por la vida, usando pues esas fórmulas retóricas que se ponen de moda, etc. Pero la literatura sí que nos permite calzarnos vidas ajenas, ponernos en el lugar de otros. Por ejemplo, en este personaje, que tiene que decidir entre atropellar a un anciano o a un niño,
O sea, se para el tiempo y hace toda una serie de reflexiones racionales, ¿no? Pero en el fondo lo que a él le preocupa es que su hija le ha dicho una cosa muy fea. ¿Sí? Y ya, bueno, pues termina con su sensación de culpa. Todo esto, ¿cómo vamos a saberlo de los demás? Es tan íntimo, tan privado, ¿no? Está tan unido al núcleo de esa persona en concreto. Entonces la literatura, la ficción, digo la ficción, no me gusta la palabra mentira, dicen, no, la ficción sí que nos permite la sensación de entrar ahí al fondo del otro, o de la otra, es igual, ¿no? Es una ilusión, pero es una ilusión coherente y a poder ser creíble. Pues nos quedamos con esa ilusión, que me parece un final muy interesante para esta deliciosa conversación. Fernando Aramburu, muchísimas gracias por haber estado en la SER. Bueno, gracias por acogerme una vez más.